de meditación no tan alejado, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Le he pedido el favor y agradezco mucho que haya aceptado a mi querido amigo Juanjo, pastor de la iglesia de Tlapacoya, Cristo Rey, para que nos dé un mensaje de parte de nuestro Dios en esta hora. Toma tu lugar, Juanjo, y preparemos, hermanos, nuestro corazón para escuchar una palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Sí, no oigo. Ahora sí, ya. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar aquí. Gloria a Dios, hermanos. Qué semana, ¿verdad? Tan emotiva hemos tenido, ¿no? Les invito a mis hermanos que por favor me acompañen allí en sus Biblias, sea Reina Valera, sea versión Samsung, la que usted traiga, hermanos, su versión. Que me acompañen por favor al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Quiero que me acompañen por favor allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 24, por favor. El Evangelio según San Juan, no se me vayan a confundir con las cartas, y ahorita les platicaré. Por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 24, por favor, mis amados, amadas. Cuando lo tengamos, por favor, por reverencia a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en pie. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y nos unimos en el último. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 24. Muy bien, le voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Todos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy justamente quiero compartirles una reflexión un poquito breve, titulada La adoración que el Padre busca. La adoración que el Padre busca. Fíjense que ha sido una semana, ¿verdad?, muy emotiva. Yo me impresiono, hermanos, de la vida de mis hermanos hermanos, que me triplican la edad. Que yo tengo 26 años, hermanos, entonces ahí hagan cuentas. Y me impresiona mucho, porque a mí me invitaron, y doy gracias a Dios también, porque yo igual, ahora sí que soy como Pablo, el último, como si fuera un abortivo, ¿no? El último que salió de esta iglesia. Cuando yo estuve, ahora sí, en la semana pasada, allá en Tlapacoya, la iglesia en la que gracias a Dios estoy pastoreando, preguntaban a los hermanos grandes si recordaban ellos justamente alguna visita de la primera, algún hermano que allá, el hermano Polonio, hermanos, lo tienen en alta estima, así como el hermano Vicente, el pastor Rigoberto, pastor de la Quinta, que fue pastor de la Quinta. Mis hermanos luego me cuentan historias, ¿no? Y justamente me invitaron para el lunes para compartir una reseña sobre Cristo Rey. Y en esa reseña yo traía una foto que a mí me impresionó bastante. Eran los 80 años del hermano Polonio. Quizás mis hermanos que están aquí presentes conozcan a la hermana Leti y a Juan Carlos, a Josué, sus hijos, que son pilares de la iglesia Cristo Rey. Pues yo platicando con ellos, hermanos, me decían que ellos ni casados estaban, ni habían llegado a la iglesia cuando sucedió lo de los 80 años del hermano Apolonio. Y yo me impresiono de cómo el Señor sigue dando, ahora sí que, fruto a la mata, ¿no?, como se dice coloquialmente. Y que el Señor ha ido plantando distintas iglesias, distintos lugares, en los cuales se comparte la palabra de Dios y se transforman vidas. Amén. Y justamente esto a mí me lleva, hermanos, a la mente, a esto que dice el apóstol Pedro, a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde dice que nosotros ministremos con el don
fue en el tiempo de la pandemia donde a mí me acogieron, me adoptaron, aquí serví, de hecho incluso aprendí a tocar aquí, ahora sí que a gatear musicalmente aquí, y se acordará Huguito y todos los del Ministerio de Alabanza, cada metido de pata que luego yo daba. Pero gracias a Dios, hermanos, todo esto que el Señor nos ha permitido ahora sí que ir haciendo. Yo quiero invitarles, hermanos, en primer lugar, que nosotros, hermanos, y este es un llamado a la unidad de todas las iglesias. Aquí estamos prácticamente en la zona. Lamentablemente mis hermanos de Cristo Rey y de la Hermosa, que es la misión también de allá de Tlapacoya, no pudieron venir. Pero sí quiero hacer un llamado, amados, aprovechando el espacio, para tener este mismo sentir de unidad. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque no es secreto, y creo que todos en el fondo lo sentimos, que nuestras iglesias tienen cierta crisis o cierto momento de transición de generación que estamos pasando, y que no estamos pasando la batuta tan bien como deberíamos, y que lejos de estar nosotros haciendo la obra que el Señor nos encomendó, pareciera que a veces, no sé, sin querer o a lo mejor queriendo, ¿no?, nos estemos metiendo el pie. Por eso tenemos que entender, hermanos, que la adoración va más allá de la música, va más allá de las capacidades técnicas, artísticas, habilidades o lo que hayamos aprendido, hermanos. La adoración tiene que verse como un estilo de vida. Y yo quiero hoy, hermanos, dejarles con 3 puntos, hermanos, 3 ideas, 3, ahora sí que nociones de cómo entender la adoración en nuestra vida cotidiana, porque eso es lo que el Padre busca. En primer lugar, la adoración, hermanos, es independiente del lugar. La adoración, hermanos, es independiente del lugar. Fíjense allá, hermanos, que comentaba justamente en esta semana con los jóvenes. Yo la primera vez que llegué allá a Cristo Rey, aquí en los cultos de jóvenes, aquí en la primera, algunas veces nos poníamos acá en la parte del reclinatorio, y ahí nos sentábamos y ahí teníamos el tiempo de alabanza. Pues una vez a mí sí me ocurrió, hermanos, llegando yo allá, terminando el culto, irme a sentar al reclinatorio. Hermanos, hasta los jóvenes que ustedes los pudieran acusar de mundanotes, hasta ellos se me quedaron viendo y me dijeron: hermano Juan José, ¿qué estás haciendo? Y yo como, ¿qué? Me estoy sentando, ¿no ves? Me dicen: no, pero eso es sagrado, levanta. Es los mismos jóvenes, hermanos, que ya en algún momento los conocerán o les contaré anécdotas. Hermanos, la adoración va más allá del templo. A veces nosotros pensamos, y perdón que lo diga así, pero es como lo pensamos, que Diosito me ve aquí en el templo, y cuando ya salga yo, ya puedo hacer mis triquiñuelas, ya puedo decir viva Pancho Villa, Los Valientes, y nadie me ve, Dios no me ve. Pero en el templo eso sí. Fíjense, hermanos, que allá a mí no me tocó conocer a este hermano, pero era un personajazo por lo que me cuenta. Este hermano siempre iba de saco y de corbata, probablemente a mí me hubiera excomulgado de mi propia iglesia. Pero este hermano era un personaje, porque él entraba al templo y decía: yo soy bíblico. Llevaba su altavoz y decía: ¿qué no dice la palabra de Dios que a alta voz se tiene que predicar el evangelio? Y ahí se ponía con el megáfono, el pobre templito chiquito, imagínense los hermanos. Pero eso sí, ya cuando estaba afuera, el testimonio que daba este hermano y pues el fruto de santidad daba mucho que desear. Así nosotros muchas veces estamos, hermanos. Creemos que la adoración es algo estético, es algo de dientes para afuera, de cómo yo me visto, de cómo yo me veo, pero no de cómo yo soy. La adoración, amados, entonces, es independiente del lugar. En todo momento en donde yo esté, ahí voy a estar adorando al Señor. Dice el versículo 20 de Juan capítulo 4, versículo 20. Responde la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte. Esto muchas veces se lo digo a los hermanos jóvenes, pero no solamente a los jóvenes. A veces nosotros seguimos la fe cristiana como algo de tradición religiosa. Es que es la religión donde mis padres estuvieron. Ve que aquí yo nací en esta iglesia y pues no sé ni por qué es iglesia nazareno, pero pues aquí me tocó estar. Amados, la adoración es algo que se hace conscientemente. Dice Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 1: les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es una decisión voluntaria, hermanos.
Yo doy gracias a Dios por la vida de estos jóvenes y lamentablemente ya al ratito que me toque a mí representar a Cristo Rey, voy a hablar un poquito de Carlos, que es el otro que toca la alabanza. Este joven, justamente cuando yo llegué, era el único ser viviente que había junto con su hermano, una iglesia de 17 personas máximo. Y este joven, hermanos, uno podrá verlo y decir, no damos ni un peso por él, no parece para nada cristiano, no predica, no comparte. Y sin embargo, hermanos, ese joven ahí estaba. Bien o mal, otras familias se fueron, otros jóvenes se han ido, pero este varón ahí ha respondido. Y yo confío y les pido sus oraciones por él a propósito, que Dios va a seguir haciendo su obra. Segunda idea, hermanos, la adoración va más allá del saber. Versículo 22, el Señor le responde a la samaritana y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Yo aquí le hablo a las iglesias de Jalapa, y si algo caracteriza esta zona, hermanos, es la cuestión intelectual. ¿O a poco no conocemos a hermanitos de nuestras propias iglesias que al mismísimo pastor en turno le pueden responder con Biblia? Pastor, yo no voy al templo porque Dios no está en el templo. Pastor, es que yo tengo mi comunión con Dios. Yo ya en Tlapacoya tengo un hermanito, que es un personajazo también, que él igual está en rebeldía, está en rebelión abierta. Y entonces cuando yo lo voy a visitar, le digo, hermano, ¿cómo se encuentra de salud? No, yo muy bien. Aquí adoro a Dios, ¿no? Y luego los jóvenes se ríen porque pone alabanzas como tipo, hay una senda que el mundo no conoce. Sí, o sea, como de los tigres de Cristo, yo creo. Pero el hermano cree que así está su comunión con Dios. Amados, la adoración va más allá del que yo me sepa la Biblia. Está muy bien que nos sepamos el Bibliazo limpio, pero ¿qué creen? Y esta es la otra parte fea. Se mencionó en esta semana que si llenáramos con todos los que hemos estado en la primera, esto estaría reventado. Pero ¿quieren saber algo triste? Que algunos se fueron por Bibliazo limpio. Porque les dijimos, tú estabas en pecado, pero ni siquiera con amor. Como dice Gálatas, ¿no? Si alguno está en pecado, ustedes que son espirituales, con mansedumbre, con reverencia, vayan con él. No sea que ustedes caigan, dice el versículo 2. Amados, la adoración va más allá del saber. Tiene que bajar al corazón. Tiene que ser una actitud voluntaria donde yo todo lo que tengo lo traigo al Señor. Lo traigo a ti. Le decía justamente a los primeros metodistas, a los hermanos Wesley, que era el pueblo que cantaba. Y aquí también va otro quemón. Cuando yo llegué allá a la iglesia de Tlapacoya, decían, no, es que los de Jalapa nos dicen las iglesias cantoras. Les digo, ¿por qué, hermanitos? Pues porque nos las pasamos que si el canto, que si el estribillo, que si el corito. No, hermanos, son de carrera larga esos hermanos. De hecho, casi se me amotinaban cuando empecé a cambiar algunas cosas del templo, porque eran de carrera larga, hablo de 3 horas, hermanos, en el culto. Con razón se me dormía ya en la prédica. Pero poco a poco, bueno, también yo no ayudo mucho, ¿verdad? Pero es parte, hermanos. La adoración va más allá entonces de lo estético. Tiene que ser algo voluntario y va más allá de lo que yo sé aquí. Se manifiesta en mis acciones. Porque la fe sin obras es muerta, hermanos. Tercera idea, tercer punto de la adoración. La verdadera adoración se da en el lenguaje de Dios. La verdadera adoración se da en el lenguaje de Dios. Yo aquí le hablo, hermanos, me imagino que maduros, la gran mayoría los conozco, gracias a Dios. Con algunos he servido, a otros los he escuchado y me han bendecido, y de alguna u otra forma he convivido con varios de ustedes. Por lo que les voy a hablar, ahora sí, de maduro a maduro. Cuando ustedes lean en la Biblia, amados hermanos, entenderán de que no todo es literal. Algunas cosas son metáfora. Metáfora. Quiere decir, yo digo esto por otra cosa. Tus ojos, cual lucero, no sé, de las estrellas. Ahorita no ando enamorado, entonces no ando inspirado. Pero cuando ando inspirado, los hermanos que me tienen en Facebook saben cuando ando inspirado. Pero ahorita no ando inspirado. Pero la metáfora, hermanos, es sustituir un objeto, algo, por otra cosa, describiéndolo. Y el evangelista Juan, el autor del Evangelio según San Juan, nos trae 3 metáforas para hablar de Dios. Primera, Dios es luz. Aquí lo voy a hacer un poquito al modelo de Tlapacoya. Así que quiero pedirle a algún hermano o hermana, algún pariente, que por favor lea Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, por favor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Ahora sí que el primero que lo tenga, dígame y léalo, por favor.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya los dormí? A ver, hermano, creo que es el hermano Benito, ¿verdad? Sí. La luz y las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Primera carta de Juan, hermano. Les dije que pasan esas dificultades. Así adelante, hermana. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La primera metáfora es: si Dios es luz y no hay tinieblas en él, significa que andemos íntegramente. Es una metáfora. Está muy bonito hablando en teología y ay, que la luz y que no hay sombra ni variación, todo esto. Pero cuando lo hablamos en la vida cotidiana es integridad. Si yo digo que soy cristiano, se espera de mí no solamente una cierta vestimenta, sino una conducta. Que tengo que ser honesto. Si digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Si digo que te amo, manifiesto que te amo. Eso es lo primero, hermanos. Así es como es el lenguaje de Dios. Lo primero es integridad. Segundo, primera de Juan 4:8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Esto nosotros como nazarenos le llamamos pureza de intención. No, el amor perfecto. La segunda obra de gracia, la entera santificación. Amados, si Dios nos ha amado tanto, ¿qué nos cuesta a nosotros no solo amar al Señor, amar al prójimo? Cuando los hermanos allá en Cristo Rey me dicen: pastor, usted no se desespera. Por dentro tengo ganas de decirle la verdad: sí, retíralo, sí. Un día me dijeron los hermanos, porque a mí últimamente me han dado cierto tipo de ataques de ansiedad. Me dicen los hermanos: no, con esos jóvenes ya entiendo sus ataques de ansiedad, pastor. Digo: bueno, hermanos, Dios nos llama a ser pacientes. Si yo mismo me equivoco y el Señor me perdona, ellos no, vaya, no es nada. Digo, uno es el que se impacienta, el Señor Él es tranquilo, Él es paciente. Y finalmente, la tercera metáfora: Dios es espíritu. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en verdad, y en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La espiritualidad de Dios. Nosotros, fíjense, esto me llama a mí mucho la atención, porque allá los hermanos, si ustedes los vieron, hermanos, traen otro ritmo. A nivel espiritual, traen otro ritmo. Se nota. 3 días de oración. A veces hasta se han peleado conmigo porque les digo: hermanos, es que hay unos que no pueden llegar al templo, porque allá sí son regañones de: no viniste. ¿Por qué no viniste ahorita a la oración? Es que tuve que trabajar porque es a las 4 de la tarde. No me importa, ven a la oración. Ahí está cierta hermana, que me disculpen acá mis hermanitos, pero ya sabrán por ahí quién es la hermana que luego nos agarra a mí también me agarraba por potazos la hermana. Dios la bendiga, hermanita. Pero justamente, hermanos, es un ritmo que si yo les propongo, hermanos, que aquí en las 7 iglesias de Jalapa se les pongan, es más, hasta nos vamos nosotros. Que el pastor se queda a orar. Que el pastor él vaya a evangelizar y comparta los folletos. ¿A mí qué? Que el pastor sea el que ayune. ¿Yo qué? Que el pastor sea el que esté con los cultos familiares. ¿A mí qué? Amados, Dios es espíritu. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. En las acciones, Juan Wesley decía 2 cosas: obras de piedad y obras de misericordia. Las obras de piedad es las disciplinas espirituales personales. Las obras de misericordia es lo que yo hago con el prójimo. No puede ir una desligada de la otra. Por lo tanto, la conclusión, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Pónganse de pie, hermanos. El Evangelio según San Juan, y la invitación que yo les traigo es reflexionar en esta idea. El Verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1 versículo 14. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Nuestro pilar como cristianos es que creemos que la palabra de Dios, que el Verbo, el Logos, la Torah, se hizo carne. ¿Okay? Eso significa que si yo me digo seguidor de Cristo, yo tengo que encarnar lo que aquí leo, el consejo de Dios. Por lo tanto, si yo digo que adoro, yo sé de teoría musical, yo sé incluso de los himnos, hasta más que el pastor Juan José, más los 424, más 848 yo me sé. No importa si yo me lo sé aquí. Tiene que vivirse, hermanos. Tiene que manifestarse en nuestras vidas. Y yo creo, hermanos, que con ese pequeño cambio en la adoración, en el clima de adoración de la vida cotidiana de la iglesia, no solo esta,
la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta casa de oración, Cristo Rey, la hermosa y más iglesias se llenarían, hermanos. Si ese pequeño granito de arena nosotros ponemos, les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, te quiero dar, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos pastores, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que ministran la alabanza, Señor. Por mis hermanos también que asisten fielmente, Señor, y que sirven en otras áreas, Señor, de la vida de tu iglesia, Padre. Rogamos, Señor, porque ese viento fresco, Padre, resplandezca, Señor, y se manifieste en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre. Permítanos encontrarnos contigo, Señor, y ser llenos de ese viento recio, Padre. Porque los que hemos sido nacidos del Espíritu, somos como el Espíritu, como el viento que nadie sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Señor, ayúdanos, porque no solamente queremos conmemorar el pasado, Señor, sino queremos tomar este legado, Padre, estos 75 años, Señor, de no solo la primera, sino de las demás iglesias, Padre, que aquí estamos reunidos, Señor, que tú has levantado, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, nos fortalezcas, Señor, nos llenes con tu presencia y nos permitas tener este compromiso, Señor, de que nuestra vida, Padre, sea como un perfume a tus pies, Señor, como dice la alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre, guárdanos, Señor, y cuídanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, amados.